Imagina esto dentro de Excel. Imagina que tienes un rango de celdas que necesitas modificar mediante un control o mediante un botón de comando o una autoforma o lo que tú quieras para sumarle una unidad, pero solamente necesitas colocar un solo botón y que el botón se mueva dinámicamente por la hoja de cálculo según como tú vayas seleccionando las celdas. Imagina, por ejemplo, que esto sea en la cantidad de unidades vendidas de un producto que se encuentren dentro de una factura, por supuesto, y quieras restarle o llevar esta cantidad de 6 porque un cliente me dijo que no eran 6 unidades sino 5. Fíjate, la celda activa donde se encuentra, suponga que hay más datos y que es una factura. Si selecciono aquí el valor de 6, aparecen dos botones, uno verde y uno rojo. Si yo le doy clic al rojo, descarga una unidad de la parte de cantidad de una factura. Por ejemplo, suponga que acá son dos elementos. Fíjate, selecciono la celda y los botones se mueven directamente para hacer el cambio. Son 3 productos, simplemente doy un clic y le coloco el valor de 3 para no introducirlo de manera manual. Suponga, por ejemplo, que es una factura, una cotización automatizada, un punto de venta y necesites darle interactividad a tu código. Por ejemplo, tienes una celda que tiene una cantidad, necesitas llevarla a la de 10. Simplemente clicas la cantidad que necesites y el programa se encarga del resto. Interesante, ¿verdad? Bueno, quédate conmigo que te lo explico lentamente con un procedimiento escrito en Visual Basic para aplicaciones. ¿Qué sucede si me salgo del rango? Mira, las celdas desaparecen o los botones, desaparecen. Si vuelvo y ingreso, en este caso los botones aparecen. Te lo voy a explicar despacito en este tutorial. Quédate conmigo y desde ya regálame un like. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada, bienvenidos y comenzamos con el video. Bien amigos, entonces para comenzar este video, primero un saludo grande. Vamos a dar la bienvenida a este nuevo video tutorial Workbook 902. Workbook 902. Y fíjate que comienzo con una plantilla completamente en blanco que voy a ampliar aquí al 150%. Fíjate, 150% para que tú te des cuenta de que estamos iniciando la plantilla completamente desde cero para hacer lo que vimos en la introducción de este video, ¿vale? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Activar la pestaña programador. Fíjate, esta pestaña programador antes de guardar el libro de Excel. ¿Listo? Entonces, para ello, venimos aquí a la pestaña archivo y luego opciones, y aquí en la partecita de opciones del Excel vienes aquí a personalizar cinta de opciones y en la parte derecha aquí está programador. Fíjate, programador. Lo activas, lo tildas, le colocas lo que tú quieras, déjalo tildado y posteriormente le das clic aquí en el comando aceptar. Listo, ya tienes la pestaña programador. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Guardar el archivo de Excel como habilitado para macros. Esto es solamente una clase para que tú aprendas a hacer lo que viste al principio del video. Tú lo puedes utilizar en cualquier entorno, en cualquier plantilla, en donde tú quieras. Este desarrollo lo puedes utilizar donde tú prefieras. Vienes a la pestaña archivo, luego vienes a guardar como, mira aquí en este caso, y luego aquí en donde dice examinar, te sale este cuadro de diálogo llamado guardar como. Yo por ejemplo lo voy a guardar en el video tutorial o en la carpeta que hace referencia al video tutorial Workbook 902. Le voy a dejar el mismo nombre, libro 1, y aquí le digo libro de Excel habilitado para macros y le doy clic en el comando guardar. Fíjate, ya el libro nos está aceptando código. Listo, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer esta pestaña, esta y esta pestaña la voy a hacer de 5 puntos. Fíjate, 5 puntos. Y en el ancho lo coloco de ese ancho de 5 puntos y voy a colocar, por ejemplo, como por aquí, mira, en la celda número 5, sí, podría ser. Voy a colocar un título. Coloco celdas, le voy a colocar un color. Vengo acá, le coloco un color así oscurito, con una fuente en blanco, en negrita.
Y posteriormente la voy a llevar, por ejemplo, hasta la 10. O llevémosla, por ejemplo, aquí hasta la 15. Le voy a colocar otro color, aquí más suavecito. Y luego voy a encerrar esto con una cuadrícula. Listo. ¿Qué va a suponer el ejercicio? El ejercicio va a suponer que cada vez que yo pinche o cada vez que yo dé clic o haga un cambio en la selección de la celda, en este caso, tiene que salirme un botón acá de color cualquiera. En este caso lo vamos a hacer, por ejemplo, de color verde para más. Y un color rojo acá. Un botón de color rojo que me permita disminuir la cantidad de elementos que yo coloque. Por ejemplo, es un dado caso. Imagínate que fuesen cantidades. Una columna que se llame cantidad de una factura. Entonces el botón rojo disminuye la cantidad y el botón verde la aumenta. Es decir, le vamos sumando en una unidad o en el dígito que tú quieras. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a insertar dos controles de botón. Para ello vamos a venir a la pestaña Programador, fíjate esta pestaña que te dije que activaras, y vamos a insertar aquí, fíjate, desde el grupo Controles, desde este grupo llamado Controles, vamos a insertar dos botones, fíjate, dos botones de comando. No lo vayas a insertar desde los controles de formulario porque no te va a funcionar. Esos controles no se dejan programar desde el entorno de desarrollo integrado de Visual Basic para aplicaciones. Entonces lo seleccionamos desde aquí, Controles, ActiveX. Seleccionamos un botón de comando y le damos un clic o lo dibujamos. Fíjate que el tamaño por default es un tamaño bastante grande, como el que viste al principio del video. Sin embargo, no importa, porque el tamaño nosotros se lo podemos cambiar en tiempo de ejecución. Le voy a dar un escape, fíjate, le voy a dar un escape para dejarlo de seleccionar. Luego vengo a la pestaña Programador, fíjate que el botón del grupo Controles entró en modo diseño. Esto quiere decir que yo puedo, mediante este botón activo, tocar el botón sin darle un clic. Es decir, sin activar el evento clic del botón. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a insertar otro botón de comando. En este caso, en esta partecita, lo voy a colocar como por acá, fíjate. Y a este lo voy a colocar como por acá, mira. Y ahora abro el entorno de desarrollo. Fíjate, el entorno de desarrollo lo abrimos mediante la pestaña Programador, activamos el modo diseño y vengo aquí y le digo Visual Basic para aplicaciones. Si te abre todo maximizado no importa, no interesa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Darle aquí a la ventana de restaurar y tú mueves la ventana para donde tú quieras. Mira, le cambias el tamaño que tú necesites. Yo en este caso le voy a cambiar el tamaño, fíjate, lo voy así a dejar acá de este alto, lo voy a dejar acá de este bajo, aquí en este caso la rayita azul me dice por acá, y luego aquí en la parte izquierda lo voy a llevar como por aquí, yo creo que ahí está bien, y me lo voy a traer como por acá, y yo pensaría que ahí con esto podemos interactuar dentro del código mientras te voy explicando acá la parte del formulario o la parte de la hoja de cálculo que va a funcionar como formulario que nos va a permitir hacer esa interacción. Entonces, para ello, fíjate que el control command button, que en este caso es 1, o el control command button 2, se encuentran dentro de la hoja número 1, pero a su vez también aquí la pestaña Programador en el grupo Controles tiene que tener este botón de modo de diseño encendido, es decir, el toggle tiene que estar encendido. Esto es un botón de toggle. Listo, entonces un botón de encendido. Vengo al entorno de desarrollo y lo que hago es darle doble clic aquí en la hoja número 1, fíjate. Y para seleccionar el botón de comando, fíjate que ahora dice Command Button 1, que es un control Command Button, y Command Button 2, Command Button, y la hoja de trabajo que es un worksheet. Es decir, en esa hoja existen dos objetos, aparte del objeto hoja. Entonces, si yo selecciono el botón 1, fíjate, selecciono el botón 1, me aparecen las propiedades. Voy a hacer esto un poquito más ancho, aquí en este caso. Y le voy a cambiar, por ejemplo, el nombre y no le voy a decir, mira, yo no quiero que se llame Command Button 1, quiero que se llame, por ejemplo, el acrónimo de Command Button, SMD, así de botón de comando,
y le voy a colocar más. Él va a ser el control de comando que tiene el nombre más, que me va a ir permitiendo incrementar el valor de una celda. Posteriormente, en el back color, fíjate, le voy a colocar un color en la paleta de color verde. Este color verde está bien. Y en el caption, aquí en el caption, le voy a quitar el caption. Le voy a dar un enter y acepto los cambios. Hago lo mismo para el command button 2. Le voy a cambiar el nombre. Voy a colocar CMD. Y voy a colocar menos. Le voy a dar un enter. Luego en el back color le voy a colocar un color de rojo. Este color está bien. Y en el caption se lo voy a quitar y le voy a quitar aquí el contenido. Le voy a dar un enter y ya tengo el control cuadrado. Estos dos botones yo los puedo programar, obviamente, listo. Entonces estos son todos los cambios que nosotros necesitamos aquí de momento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a insertar un módulo. Fíjate, y a este módulo le voy a cambiar el nombre. Le voy a colocar, por ejemplo, código. Mira, así le voy a colocar código. De tal manera que cuando yo quiera acceder a cualquier procedimiento que yo escriba dentro del módulo, invoco al nombre del módulo que se llama código y posteriormente califico con un punto y llego al procedimiento. Listo, entonces, ¿cuál es el primer procedimiento que nosotros vamos a escribir dentro del módulo llamado código? Pues el procedimiento asociado a incrementar un valor cuando yo dé clic en este botón de comando en la celda que tenga seleccionada, en esta celda en cualquiera de estas celdas que yo tenga seleccionada. Y este otro botón de comando tiene que tener un procedimiento asociado que en este caso tenga cualquiera de estas celdas que me va a permitir disminuir un valor en una unidad dentro de la celda seleccionada. Lo primero es crear. Voy a hacer esto más pequeño, mira, voy a hacer esto como por aquí de pequeño. Ya sabemos que existe un módulo llamado código, o en este caso lo voy a hacer como por acá, luego lo achico. Lo primero que tú necesitas hacer es crear dentro de este módulo. Si me demoro un poquito, discúlpenme ahí, porque quiero dar una explicación bastante detallada, porque con este ejemplo tú lo puedes extrapolar para cualquier ejercicio práctico. Así como hicimos en este caso la aplicación de punto de venta, este código puede reutilizarse para ajustar la factura de esa aplicación de punto de venta e ir incrementando en una unidad o ir disminuyendo en una unidad la cantidad de producto que se coloque dentro de la factura. Por eso es importante aprender a programar utilizando el entorno de desarrollo integrado de Visual Basic para aplicaciones. Primer paso importante dentro del módulo llamado código, dentro de este módulo llamado código, crear una variable de objeto de tipo pública que se encuentre obviamente a nivel de módulo por fuera de cualquier procedimiento, pero de tipo pública para que su ámbito esté dentro de cualquier otro módulo. Y qué pena ahí el tecnicismo, para que el ámbito de la variable de tipo pública no opere únicamente dentro del módulo, sino dentro de todos los módulos del proyecto que la contiene. En este caso, el This Workbook, hoja 1 y el mismo módulo de código. ¿Cómo creamos una variable de tipo pública? Pues especificando, fíjate, mira, la variable o la palabra reservada public, luego el nombre de la variable. En este caso, la variable va a ser de tipo range. ¿Y qué va a contener esa variable? Pues va a contener la celda que yo tenga seleccionada en un momento determinado. Si selecciono, por ejemplo, esta celda C8, en esta variable de tipo celda, voy a cargar ese rango de una sola celda. Entonces, como va a ser de tipo range, coloco la palabra as para asociar el tipo de dato o el tipo de objeto y llamo, fíjate, el tipo de objeto range. De momento, ahí la tengo yo declarada, no la he cargado todavía, la tengo cargada. ¿Qué va a recibir? Y esto es lógica, fíjate, esto es lógica. ¿Qué va a recibir el procedimiento cuando yo dé un clic en este botón, en el botón verde? ¿Qué va a recibir el procedimiento? Tiene que recibir por default o tiene que recibir por argumento y de tipo paso by ref, es decir, por referencia,
tiene que recibir la celda que yo tenga seleccionada. Luego nosotros vemos cómo cargamos esta celda. Luego nosotros vemos cómo le cargamos el objeto de tipo range específico de la celda que yo seleccione dentro de la hoja 1 y que se contenga dentro de esta variable de objeto para que yo la pueda manipular. Entonces, la única manera de poderla cargar obviamente sería desde una selección que yo haga acá. Pero suponga, por ejemplo, de que esta variable de tipo range va a venir cargada con algo. ¿Qué sucede si yo doy un clic aquí en el comando verde que va a sumar un valor? Tiene que tomar la celda que tenga seleccionada y a ese mismo valor que tenga contenido, sumarle el valor de 1. En otras palabras, fíjate lo que voy a hacer. Voy a crear un procedimiento, por ejemplo aquí de tipo local, es decir, de tipo privado, o no más bien de tipo privado, de tipo público, aquí dentro del módulo llamado código, y le voy a nombrar, por ejemplo, celda más. Fíjate, él se va a correr, o yo lo voy a llamar para que se corra cuando yo dé un clic en este botón. ¿Qué va a esperar este procedimiento? Va a esperar dentro de su cabecera, aquí dentro de su cabecera, una variable de tipo range. Una variable de tipo range que me va a llegar cargada por parámetro. Y solamente tiene que contener una sola celda. Por tanto, fíjate que yo puedo crear aquí una variable que se llame la celda más. Fíjate, la celda que yo necesito incrementar. Y como necesito declararla bajo el tipo de objeto celda, pues obviamente la asocio directamente a un tipo de dato range. Listo. ¿Qué va a hacer este procedimiento? Pues muy sencillo. Le voy a decir la celda más va a ser igual en el valor, es decir, la propiedad value de esta celda más, que es un objeto de tipo celda, un objeto de tipo range. En su propiedad value le voy a decir, usted va a ser igual al valor que tenga contenida usted misma, es decir, la celda más punto value más el valor de 1, es decir, eso es lo que yo voy a incrementarla. Yo aquí traigo por defecto, esto se carga aquí como un byref. Listo, entonces esto se pasa, como un byref. ¿Qué quiere decir byref? Que no pasó una copia de la variable que yo llame aquí o le pase en el argumento. La variable no apunta a una copia en la memoria RAM del computador, sino que pasa la dirección de la variable que yo le pase como parámetro cuando llame al procedimiento. Pasa la dirección original. Por tanto, cualquier modificación que yo haga sobre esta variable que estoy cargando aquí en la cabecera de este procedimiento va a alterar la dirección en memoria de la variable original, que en este caso va a ser la variable celda, que la vamos a pasar cuando haga un cambio en la selección y yo dé clic en este botón. Eso es todo lo que tú necesitas entender. Entonces, no hay ningún pierde. Hasta ahora estamos declarando, fíjate, estamos declarando un procedimiento que se llame celda más, que va a contener una variable de tipo range, que es una variable de objeto, que va a recibir por parámetro la celda que yo tenga seleccionada, le va a tomar la propiedad value de esa celda y le va a sumar o le va a asignar el valor que tenga ella misma dentro de esa celda cuando yo corra esta macro, es decir, cuando corra esta macro, cuando le dé clic a este botón y le suma el valor de 1, es decir, si aquí hay un 0 y le sumo el valor de 1, pues me va a dar 1. Si yo vuelvo y doy un clic en el botón verde, entonces si hay un 1, entonces sería 1 más 1 me da 2 y vuelve y lo asigna. Ahora bien, yo no necesito especificar aquí a byref. ¿Por qué? Porque por default la variable que pasa aquí como argumento dentro del procedimiento en su cabecera, por default pasa como byref, es decir, pasa por referencia. Ahora, si existe un procedimiento que se llama variable celda más, que va a incrementar en una unidad el valor de la celda, pues obviamente tiene que haber un procedimiento para el botón rojo que se llame celda menos. Eso es lo lógico. Entonces, para crearlo, coloco acá, mira, celda menos, vamos a colocarlo así, abro un paréntesis y le coloco la celda menos y le coloco un tipo de objeto range, cierro y le coloco la celda menos punto value
va a ser igual a la celda menos punto value menos el valor de 1. No te vayas a equivocar, no le pongas aquí más 1, tiene que ser el valor de menos 1. Listo, ¿qué es lo que está haciendo este procedimiento? ¿Qué es lo que va a hacer este procedimiento? Cuando yo dé un clic en el botón rojo, entonces llama por parámetro y le pasa el procedimiento. Cuando yo le dé un clic, voy a ejecutar un procedimiento en el evento clic de este botón que llame a este procedimiento y le pase por parámetro el valor de esta variable celda que está en ámbito público, que luego vamos a cargar y luego accedemos a él, y a la propiedad value le voy a colocar el valor de esta misma celda menos el valor de 1 y lo corremos tantas veces como nosotros lo necesitemos. Listo, mira, voy a pasar al código o al módulo del código de la hoja número 1. Me vengo para acá, voy a hacer esto bien pequeñito para que tú lo aprecies y luego voy a buscar el objeto. Fíjate, voy a buscar acá, mira, el objeto. Fíjate que hay un objeto worksheet que se llama hoja 1. Voy a buscar ese objeto, voy a quitar esto, lo voy a buscar en este primer combo. Mira, en este primer combo, perdón, busco el worksheet. Mira, worksheet. Y me aparece un evento. Fíjate, es un evento. ¿Qué es un evento? Una acción que desencadena un usuario. Este evento se llama Selection Chain. ¿Qué quiere decir Selection Chain? Pues un cambio en la selección de una celda de la hoja Worksheet. Y como el módulo pertenece a la hoja número 1, pues obviamente es un cambio en la selección de celdas en el Worksheet número 1. Fíjate que en su cabecera hay un argumento de tipo byval. Este argumento de tipo byval quiere decir que llega por valor y se llama target y está asociado a un tipo, en este caso, está asociado a un tipo de objeto range. ¿Qué sucede si yo selecciono, por ejemplo, un conjunto de celdas? Fíjate, voy a imprimir de momento mediante la función msgbox la dirección del target. Es decir, si target me devuelve a mí la celda asociada a la selección que yo haga dentro de la hoja de cálculo, pues le voy a decir mediante la propiedad dirección que me devuelva las referencias de celda o de celdas de esta celda o celdas seleccionadas. Fíjate, voy a minimizarlo y fíjate que si yo selecciono un conjunto de celdas, él no me devuelve nada, aunque debería. Pero ¿por qué no sucede? Porque la pestaña programador dentro de la hoja 1 está en modo diseño. Entonces lo que yo hago es quitar el modo diseño, fíjate, y luego si lo suelto me aparece de E5 a E15. Fíjate la diferencia, E5 hasta E15. ¿Listo? Ahora bien, si yo selecciono solo este rango, pues me aparece E6 a E15, rango de E6 a E15. Si selecciono solo una, me aparece una sola referencia, es decir, target está cargando directamente. Voy a irme aquí al módulo. Target está cargando directamente la referencia que yo seleccione dentro de la hoja número 1. Eso es lo que quiero que te quede claro. ¿Qué carga target? ¿Una celda o varias celdas? Depende de la selección. Si selecciono una, me carga una. Pero si selecciono 2 o 3 o 4 o un montón de celdas, me devuelve esa dirección de todo el rango completo. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Necesito primero identificar que las celdas que yo seleccione, es decir, que lo que target traiga cargado, efectivamente corresponda al rango que va desde C6 hasta C15. Si no está dentro de ese rango, yo no voy a ejecutar ninguna macro. ¿Cuál es la macro? Ajustar directamente el ancho de este botón, el alto de este botón y la posición del botón dentro de la hoja. Lo mismo para este otro botón. Entonces yo necesito es hacer el cambio de esos tamaños, pero solamente si la selección ocurre si está dentro del rango C6 a C15. Si no está dentro de ese rango, yo no voy a correr la macro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjate, muy sencillo. Vamos a utilizar el método intercept
del objeto application. Vamos a utilizar, creo que es la propiedad, voy a colocar aquí, mira, application, no sé si el método, interset. Es un método, fíjate, el método interset no es una propiedad, es el método interset, que prácticamente lo que hace ese método del objeto application es devolverme el rango de intersección entre dos celdas o entre un rango de celdas. Por ejemplo, si yo selecciono este rango, mira, si yo selecciono este rango y vengo y lo intersecto de la siguiente manera, lo tengo aquí seleccionado y luego con control selecciono este otro rango, las celdas intersectadas que me devuelve interset, si yo le paso estos dos rangos, este rango y luego le paso este otro rango, me va a decir la intersección se encuentra dentro de estas celdas, fíjate, se encuentran dentro de estas celdas que ahí las descoloreé. Listo, mira, aquí se encuentran. Entonces, si interset, por ejemplo, yo le paso un rango así, mira, y le paso otro rango así, si yo le paso este rango a interset y le paso este otro rango a interset, interset me devuelve un nothing. Me devuelve un nothing porque no hay una intersección entre los dos rangos. Pero si yo le paso una intersección de esos dos rangos, pues entonces interset me devuelve las celdas intersectadas. Perfecto. Nos vamos para el entorno de desarrollo, listo, y lo que vamos a hacer inicialmente es utilizar el método interset del objeto application. Aprecia muy bien. Si yo lo abro, él tiene una infinidad, tiene muchísimos argumentos que yo le puedo pasar con rangos, pero yo solamente necesito dos. Primer argumento que necesito, el target, es decir, la celda o las celdas que está seleccionando el usuario. Entonces, traigo aquí a target y seguidamente el segundo rango va a ir de la selección que yo haga desde C6 hasta C15. Entonces, para colocar esta referencia, simplemente coloco range y luego coloco desde C6, luego coloco dos puntos y coloco C15, cierro con un paréntesis, cierro al método interset, pero hago una condición, es decir, le digo, si el rango o el nothing que posiblemente me puede volver interset es efectivamente un nothing, fíjate, es un nothing, quiere decir que este interset tiene dos rangos en donde ninguna de sus celdas de ambos rangos se intersecta o se intersecta dentro de la hoja. Si me devuelve un nothing, es decir, interset puede devolver un objeto de tipo range con las celdas intersectadas o bien puede devolver un nothing. Si devuelve un nothing es porque no hay una intersección entre ambas. Si me devuelve un objeto de tipo range, pues obviamente hay una celda intersectada o un conjunto de celdas intersectadas. Entonces sé que target está dentro de este rango. Pero si me devuelve, fíjate, si esto me devuelve un nothing y yo lo comparo con la sentencia isNothing, daría un verdadero, lo que haría que la instrucción if aquí en la parte verdadera se corra y no tiene nada intersectado. Target no trae nada intersectado. Por tanto, la mejor manera es negar toda la expresión y listo. Si yo niego la expresión, estoy diciéndole que la única manera de que se corra la parte verdadera es que el método interset detecte una intersección entre los dos rangos, por lo que me dice a mí que la celda que trae cargada target efectivamente se encuentre dentro de este rango. ¿Listo? Si no está, obviamente, en la parte del else la capturo, cierro mi constructor en if y listo. ¿Qué vamos a hacer dentro de la parte verdadera? Lo primero que nosotros necesitamos hacer es cargar la variable de objeto celda. Para ello es muy sencillo, fíjate, voy a utilizar aquí a set, luego coloco celda y luego le digo que por favor me cargue el target. Es decir, si target es un objeto de tipo range, entonces yo sencillamente le digo que celda sea igual a target. Pero si target tiene cargado más de una celda porque el usuario hizo una selección, yo no le puedo decir que me cargue ese conjunto de celdas aquí dentro de esta variable. Por tanto, lo que tengo que hacer es utilizar a la propiedad cells que me devuelve toda la colección de celdas de esa selección, sea una o un montón de celdas, y le digo siempre devuélvame la primera. Siempre devuélveme la primera. Listo, como vamos a trabajar con la hoja, con esta hoja número 1, fíjate
que se encuentra acá dentro del código, que se encuentra aquí, mira, hoja número 1. Entonces lo que yo voy a hacer es a calificar mediante el constructor with and with. Hoja número 1, cierro el constructor, le doy un enter y listo, y empezamos a programar. ¿Qué es lo primero que necesito hacer? Fíjate, yo no he tocado nada de los controles. Lo primero que yo necesito hacer es visible este botón, porque si yo no lo hago visible, obviamente si yo hago la selección por acá, el botón nunca va a aparecer. Tiene que hacerse visible si se encuentra dentro de las celdas intersectadas. ¿Cómo yo calculo ese botón? ¿Cómo lo devuelvo de la hoja número 1? Pues sencillamente, como estoy calificando acá, mira, la hoja número 1, pues entonces coloco un punto y coloco acá CMD y fíjate que me aparece comando más y comando menos. Yo selecciono el comando más de momento y lo llamo o llamo a la propiedad visible y le digo que se establezca en true, es decir, le digo aparezca, muéstrese en la pantalla. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo establecemos el ancho? Fíjate, el ancho de este control, que tenga el ancho de esta celda, el ancho de la celda que se encuentre justo al lado, de la celda que el usuario seleccionó. ¿Cómo hago yo esto? Pues utilizando la propiedad width, que es ancho, la propiedad width que es ancho. Llamo al mismo botón, CMD+, y llamo a la propiedad width. Y posteriormente, ¿qué ancho va a tener? Pues va a tener el que tiene cargado target, pero en la celda número 1, por si trae más de una posición, en la celda que se encuentra justo al lado. Para calcularla, utilizo a la propiedad offset de todo rango, que es como la función de ref, y le digo, muévete 0 filas hacia abajo, muévete 0 filas hacia arriba, es decir, quédese en la misma fila y posteriormente muévase una columna a la derecha. Y en esa celda, calcúlele en este caso su ancho, es decir, la propiedad width. Ahora bien, yo no quiero que el ancho me aparezca en todo el ancho de la celda, entonces simplemente le voy a restar 6 puntos al ancho que tenga la celda. Por tanto, eso es un valor arbitrario que yo le doy y le voy a restar 6 puntos. Y fíjate, si yo le resto aquí 6 puntos, en este caso, pues el ancho no me va a aparecer directamente desde esta línea hasta esta otra línea, mira, que tiene el ancho de la celda, porque le estoy restando 6 puntos. Ahora, ¿cuál va a ser el alto? Pues sencillamente, perdón, llamo al cd+, que es el comando más, y le aplico la propiedad alto. Y le digo que el alto va a ser en este caso el target, que es la celda que tenga seleccionada, calculo la número 1 y después le aplico la propiedad offset y le digo que el alto va a ser el que tenga la celda que yo acabo de seleccionar, es decir, la que se encuentra justo al lado de la celda que yo acabo de seleccionar, es decir, la que se encuentra en una fila, en una columna a la derecha, 0 filas abajo, 0 filas arriba. Y posteriormente calculo el alto mediante la propiedad height o alto, listo, y le resto del mismo modo 2 unidades para que no me vaya a dar un alto que esté sobre esta línea, mira, sobre esta línea, o bien sobre esta otra línea, o bien sobre esta línea en caso de que seleccione esta celda, que esté sobre esta línea y sobre esta otra línea, sino que tenga 2 puntos menos que el alto de la celda. Ahora bien, ¿cómo le decimos al botón? Ubíquese en la parte de arriba de esta celda. Si yo tuviese seleccionada esta, ubíquese aquí en esta partecita, pues con la propiedad top, y en la parte izquierda le digo con la propiedad left. Esta celda tiene una propiedad left, esta celda tiene una propiedad left. ¿Qué es la propiedad left? La propiedad left me dice la cantidad de puntos que existen desde la parte izquierda de la pantalla hasta la parte izquierda de la celda que yo quiera corregir o que yo quiera enviar o que yo quiera modificar o tomar como parámetro de control para especificar la parte izquierda
de la parte izquierda del botón que yo quiero ajustar. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues muy sencillo, llamo a ese botón, fíjate al botón más y le aplico la propiedad left y le digo, su propiedad left o su propiedad izquierda va a estar desde la parte izquierda de la pantalla tantos puntos como yo le diga. En esta partecita necesito calcular la parte izquierda de la celda que tenga seleccionada. Luego le sumo su ancho y posteriormente le sumo una cantidad de puntos para que no quede aquí en todo el borde de esta celda, la celda seleccionada. Y listo, me quedaría sobre esta otra celda. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Utilizo, fíjate, a Target y luego le aplico la propiedad Cells en 1 para calcular siempre la primera celda y luego aplico esa propiedad Left, la propiedad Left de la celda y luego tomo en este caso esta misma referencia que me está devolviendo Target y le sumo la propiedad, en este caso ancho, es decir, width, y seguidamente le sumo el valor de 3 para que no quede sobre todo el borde. Y el alto lo calculo directamente mediante, en este caso, el botón y la propiedad top. Y le digo que tome al target, este target, y le aplique la propiedad cells en la celda número 1 y seguidamente llame a la propiedad top y le sume el valor de 1 para que no quede en todo el ancho. Eso es prácticamente lo que yo necesito hacer. Fíjate, ya configuré el CD más visible, en este caso el comando más. Entonces, ¿qué pasa si me salgo del rango? Pues tengo que hacer invisible el botón, es decir, CD más, aquí coloco hoja 1 punto CD más, C command button y lo coloco aquí como visible. Le digo que sea igual a false. Listo, vamos a probarlo. Minimizo esto, vengo a la pestaña programador y lo quito aquí y luego fíjate aquí depurar, me salió aquí el punto left, me salió aquí un error en depurar porque sencillamente está mal escrita la propiedad width. Entonces voy a colocar aquí width, que en este caso sería así, paro el depurador, vengo a la interfaz, fíjate ya cambió de tamaño y ya se está colocando en el lugar que es. Todavía no está haciendo nada, fíjate, no hace nada porque no tiene cargado nada. El evento clic de este botón no tiene cargado nada. Si yo me salgo del parámetro, el botón desaparece y si yo lo cargo nuevamente, fíjate que el botón vuelve y aparece. Listo, vamos a hacerlo rápidamente para el botón que va a restar. En este caso, lo primero es colocar cmd menos punto cmd menos y le digo que la propiedad visible sea igual a un valor de true para que aparezca y luego en este caso vuelvo y llamo la propiedad width, que sería en este caso, mira aquí lo mismo que hicimos en la línea anterior, punto cmd de comando menos punto ancho, punto width es igual en este caso a lo que tenga cargada la variable target, punto cells en 1 y luego a ese valor le sumo el valor de la propiedad offset para calcular la celda que está justamente al lado, pero no al lado en este caso derecho, sino al lado izquierdo. Fíjate, si esto es más 1 acá, entonces me voy menos 1 para irme a la izquierda y calculo directamente el valor del ancho, que sería aquí, mira, TH del ancho y le resto 6 puntos para que me dé aquí el valor del ancho de esta celda menos 6 puntos. Y luego ahora lo que voy a hacer es a calcular el alto del botón. Entonces llamo al botón menos y posteriormente le digo a la propiedad alto que va a ser directamente igual al alto de la celda que se encuentre justo a la izquierda. Para ello utilizo a target, luego llamo a cells, le coloco aquí 1 y llamo a la propiedad offset y le digo 0, menos 1 y le digo que me devuelva su alto, es decir, que me devuelva mediante la propiedad age menos en este caso el valor de 2 para que le quite 2 puntos de alto a esa celda y se lo asigne directamente al alto de ese botón. Ahora bien, ¿cómo calculamos el top? Pues el top sencillamente es el alto de la celda que yo tenga seleccionada. Para ello voy a colocar aquí punto cmd menos punto top es igual al target punto cells
del valor en 1 y calculo directamente el top más el valor de 1 para que no quede justo sobre esta partecita, al igual que hicimos acá, no quede sobre la línea superior. Listo, le voy a dar un enter y el ancho, o el left, perdón, el ancho ya lo calculamos, sería aquí en este caso el left. Voy a colocar aquí punto cmd menos, punto, en este caso left, que sería la parte izquierda, va a ir dada por target en la celda número 1, listo, y le calculo la celda que está justamente a su lado en 0, menos 1 y seguidamente le calculo el left más 3, listo. Es decir, lo que hago es calcular este left, el left de la celda que está justamente al lado, calculo esta parte izquierda y le sumo 3 puntos para que me dé como por acá y justo ahí sitúo este botón rojo. Y por último, lo que hago es traerme el botón, si se encuentra por fuera del rango, cd menos y hacer su propiedad visible igual a false. ¿Listo? De momento no tenemos cargado nada. Fíjate, si le doy un clic, ahora ya se están cargando, pero no tienen nada cargado. Fíjate, no tiene ningún el evento clic, está descargado el del botón. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a modificar estos dos eventos clic, el evento clic de este botón y el evento clic de este otro botón. Voy a ubicar la celda por aquí, fíjate que ellos se pierden. Entonces, si hago un poquito más ancho esto y vengo y tomo acá, mira, como se llame, voy a colocar aquí, fíjate que no aparece. Los controles button o los command button no aparecen acá. ¿Esto por qué pasa? Porque aquí en programador no tengo el modo diseño activo. Si yo lo activo el modo diseño, fíjate que ahora sí aparecen. Entonces cd más y cd menos. Listo, vengo aquí rapiditico, mira, y llamo a cd más y luego a cd menos. Listo, y aquí está en el evento clic. El evento clic en cd más, ¿qué es? Pues el evento clic en cd más es el llamado del módulo o del procedimiento que está en el módulo código llamado celda más, que tiene en su cabecera un argumento que me está pidiendo una celda. Fíjate, me está pidiendo una celda. Entonces, ¿qué necesito yo pasarle? Pues necesito pasarle directamente, mira, esta celda que acabo de asignar directamente mediante target cada vez que yo haga un cambio en la selección. Entonces, como la variable es de tipo pública y está en ámbito global dentro de todo el módulo porque se encuentra en código y está disponible para todos los módulos, pues sencillamente coloco acá, mira, celda, cierro, le paso la celda y él hace algo con ella. Y lo mismo para acá, llamo a código y le digo en celda menos, llamemos a ese procedimiento y por favor pásale la celda y ya está. Yo vengo y guardo, mira, fíjate, si vengo y guardo, rompo el modo diseño y vengo acá y le digo, mira, carguemos un valor, le voy a dar 1, carguemos otro valor, le voy a dar 2, carguemos un valor acá, mira, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, carguemos esta otra celda. Si yo le coloco acá, mira, un valor, más 1, más 2, más 3, más 4, le doy clic, fíjate que se van cargando cada uno de estas celdas con los valores que desplieguen cada uno de los botones. Algo bastante simple que hacemos mediante programación. ¿Qué sucede? Fíjate, si yo hago esta celda muy grande, mira lo que va a pasar, pues el botón se convierte en bastante grande, por tanto es sensible a los cambios de la celda. Si yo en este caso, mira, hago esto bien grande, fíjate que el botón ahora es tan ancho como el tamaño de la celda y tan alto como el tamaño de la celda. Entonces, si yo llego y lo ajusto, por ejemplo, estas dos celdas y les coloco un tamaño, ahí se perdieron porque la selección es múltiple, pero la selección está por fuera del rango. Y le coloco, por ejemplo, fíjate, un ancho de 3, mira, cuando yo seleccione, aparecen directamente. Le coloco 1, le coloco 2, le coloco 3. En este caso voy a restarle aquí el valor de 1 menos, 1 más, y luego le voy sumando, fíjate, cada uno de los elementos. ¿Con cuánto código hicimos esto? Mira, con un módulo normalito, en donde tenemos dos procedimientos que están buscando directamente
dos nombres de variable de tipo pública que están siendo cargadas en un evento llamado SelectionChain. Y esta celda que está siendo cargada con el evento SelectionChain está prácticamente cargando una variable de tipo pública que tiene un ámbito de tipo global en todo el proyecto, que está siendo pasada a cada uno de los procedimientos como byref, alterando las direcciones de las celdas. Pero obviamente lo que yo estoy haciendo con este código es tomando las celdas de al lado y configurando el ancho del botón para que cada uno de los valores que incorpore cada una de las celdas sencillamente haga un cambio en el momento en que yo se lo pida. Fíjate, en que yo se lo pida. Las restricciones son muy simples. Si tú no quieres que esto vaya hacia negativo, pues simplemente colocamos una restricción de que si la celda es igual a 0, entonces cada vez que le dé clic aquí, pues no haga nada. Si la celda es diferente de 0, por ejemplo como un 4, entonces sí reste. Por ejemplo, si es un número que en este caso sea positivo o que sea 0, entonces simplemente que vaya sumando. Si va sumando sin ningún problema, ¿listo? Y si cuando uno se escape del rango, fíjate que la celda se pierde. No pasa absolutamente nada. ¿Cómo lo hicimos acá? Mira, con un sencillo procedimiento, con un sencillo procedimiento en donde utilizamos VBA de manera inteligente para darle interactividad a una plantilla y específicamente a un rango de celdas para que haga algo con una celda. Esto es lo importante de aprender VBA y de aprenderlo bien, que tú puedes hacer lo que tú quieras. Bien, mis amigos, mi nombre es Andrés Rojas Moncada, no les quito más tiempo, y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto, chao.